Uno de los proyectos que dejé en el camino surgió de una clase sobre el pensamiento de Juan Wesley, a quien consideramos como el mentor teológico más importante en nuestra denominación, obviamente en nuestra congregación aquí también. El libro fue escrito por una teóloga, ella fue profesora del Seminario Teológico Nazareno en Kansas City, sería el centro más importante de la educación nazarena. Su libro se llama Una teología del amor. Ella se llama Mildred Banks Wynkoop. Estaba leí mucho de Wesley directamente y algunas cosas que se escribieron sobre él. Y en este libro encontré una expresión que me llamó mucho la atención. Lo interesante de este libro, Una teología del amor, es que fue traducido por el doctor Sergio Franco, que fue pastor aquí de nuestra iglesia hace muchos años. El doctor Sergio Franco lo puso en el español, pero algunas personas muy influyentes de nuestra denominación decidieron que no se iba a publicar y no se publicó. Y pues la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no se publica? Nosotros queremos leer buena literatura. Pues la explicación fue que nosotros no teníamos la capacidad para poder discernir todo lo que se estaba diciendo en ese libro. Yo no sé si a ustedes les enfurece saber estas cosas, a mí me enfurece terriblemente, de verdad me insulta. Pues este documento contenía la siguiente expresión y la he dicho aquí y allá y la voy a repetir hoy para nuestro tema. Dice así la señora Wynkoop: el amor que necesita paz para crecer no es el amor bíblico. ¿Me permite repetírselo? ¿Sí? El amor que necesita paz para crecer no es el amor bíblico. A mí me pareció una expresión preciosa, digna de sacarla del libro, ¿verdad? Y hacer toda una investigación, y empecé en mi cabeza, lo tengo bosquejado todo el trabajo que tenía que hacer. Mi idea era regresar al Antiguo Testamento y levantar el tema de la Guerra Santa. Ustedes que están leyendo la palabra, allá venían haciéndose preguntas, y qué bueno que ya pasamos esa parte, pero ahora estamos en otra igual de peligrosa, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nuestro Dios, que es un Dios de amor, ordena a Israel a genocidios, ancianos, mujeres, niños? Y lo que es más, hermanos, en algunos casos, si ustedes son cuidadosos en leer la palabra de Dios, ustedes van a encontrar que incluso hasta los árboles tenían que ser talados por completo. En algunos casos, la ciudad tenía que ser derribada y piedra por piedra tenía que quitarse hasta que quedara como un campo para sembrar. De ese tamaño está ya en el Antiguo Testamento. Y entonces la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible conciliar uno con lo otro? Y pensaba también, hermanos, a atravesar el viaje por los salmos de imprecación. Ahorita los hermanos que están leyendo la Biblia vienen en los salmos y acaban de pasar uno de los salmos más aterradores, que sería el Salmo 109. ¿Sí? Que se muera tu marido, que tus hijos queden huérfanos y mendiguen pan. Y esa es una oración, hermanos. ¿Sí? Y a algunos hermanos yo les he dicho algunas veces, ore ese salmo. Lo leen y dicen, no, pastor, yo no puedo orar ese salmo. Es que son más santos, ¿verdad? Que el salmista, por supuesto. Bueno, lo dejamos de ese tamaño. Yo sé que ahí vienen, ahorita están espantados que les toca leer el Salmo 119. Está bien, ahí se van a atorar, yo creo, un buen rato, ¿verdad?
Pero al rato se van a encontrar con el Salmo 137, igual los va a golpear pesado, ¿verdad? Pensaba pasar por los profetas. Los profetas también son personas como Amós, que Amasías vino y lo trató de detener y le dijo: tu mujer. Empieza a decir, ya no les voy a decir el resto, ustedes deben de ir y leerlo por su propia mano, ¿verdad? Luego estaría con las controversias de Jesús, ¿sí? El Señor Jesucristo dice que si le dices a tu hermano raca, que significa cabeza hueca, ¿verdad? Si tú le dices a tu hermano tonto, ya estás listo para irte al infierno. Pero al ratito, hermanos, ese es capítulo 5 de Mateo. En el capítulo 23 el Señor Jesucristo está diciendo a los fariseos: ustedes hipócritas y paredes blanqueadas. Y los judíos, ustedes creen, ya leyeron esa parte, dice: pues no, que no debemos decirle insultos a los demás. Y ahí ya sabrán, hay que tener una buena ayuda para poder cruzar estos textos. Y luego el apóstol Pablo no se queda corto. ¿Qué les parece cuando les dice: cuídense de esos perros? Y no está hablando de los chuchos, hermanos, está hablando de gente, ¿sí? Está hablando de gente. Si quiere les doy los apellidos de a quién se está refiriendo, para que se cuiden también ustedes, ¿verdad? Bueno, yo tenía en mente esta tarea, y tenía, por supuesto, en mente llegar a Juan Wesley, porque Juan Wesley escribió un montón de cartas y hemos tenido la oportunidad de leer muchas de ellas, y en ellas está peleándose, hermanos, de verdad, se está peleando con la gente. Y él es el principal proponente del siglo XVIII del amor perfecto, del amor cristiano, del amor que nosotros hablamos, ¿verdad?, de la entera santificación que viene a nuestro corazón, etcétera. Con la pregunta, porque ustedes y yo vivimos también de repente en un ambiente difícil, y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer ante esto si yo soy cristiano? Y lo que hacemos, y es malo, hermanos, es que nos los tragamos todo. Como yo soy cristiano, ni modo, tengo que agachar la cabeza, aguantar lo que el otro está diciendo. Cuando ustedes y yo tenemos un libro que se llama la Palabra de Dios, ¿verdad?, la Biblia, que nos enseña que en muchas ocasiones no deberíamos de quedarnos callados. Ven para acá, ¿verdad? A veces jugando les digo a algunos: si quieres sale a la calle y allá nos vamos a ver, ¿verdad? Por supuesto me van a tener que ir a visitar el hospital, porque yo no sé pelear así a golpes, ¿verdad? No sé pelear. Bueno, creo yo que sería un buen trabajo en este día invitarlos, si tienen su Biblia allí, a abrir Romanos capítulo 13. Mi tarea para hoy es predicar de Romanos 13, del 8 al 14, pero decidí dejar esa parte para la noche, ¿sí? Ya van a ser menos los que van a asistir, a menos que ustedes regresen. Ustedes digan: me gustó el culto en la mañana, voy a ir al culto de la noche. Y entonces ya podemos otra vez tener bastante gente en la noche, ¿verdad? Algunos de ustedes se van a convertir, hermanos, se van a arrepentir y van a decir: voy a ir a la noche. Los invito, hermanos. Y si no, pues yo me quedo solo aquí, igual, ¿verdad? Predicaré a la pantalla. Bueno, capítulo 13, versículo 1 al 7. Ustedes tienen allí. Yo quisiera decirles, es uno de los textos muy, muy importantes, como veremos, y tiene que ver específicamente con lo que el apóstol Pablo escribe sobre la política. Y cuando nosotros hablamos de la política, hermanos, muchas personas en la iglesia, las he escuchado, he tenido la oportunidad de escucharlos a través de mi vida. Muchos piensan que la política es del diablo, ¿sí? La política es del diablo. Bueno, algunos pensadores en la antigüedad
no estaría muy lejos de ustedes, dirían amén, gloria a Dios, ¿verdad? Algunos de nosotros pensamos que la política es sucia y que por lo tanto ningún cristiano debería de participar en ella, ¿sí? Algunos creemos, hermanos, con todo nuestro corazón, que el último lugar donde debería de haber política es en la iglesia, ¿sí? Cuando viene la junta anual y este año yo no sé cómo lo vamos a resolver, pero ahí viene, ¿verdad? Algunos piensan, no voy a ir, ese puro pleito son los hermanos, ¿verdad? Y luego algunos dicen, siempre eligen a los mismos y cosas como por el estilo. Pues yo les voy a decir en esta mañana, no, hermanos, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies en todo lo que nosotros vivimos. Y definitivamente la vida política, y usted es un ser político, aunque no lo sepa, aunque no se lo hayan dicho, es un ser político, se expresa, ¿sí? Expresa su opinión y si tiene la oportunidad va a tomar ventaja de algunas cosas que le favorecen, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirles, la Biblia, ¿sí? De verdad creemos profundamente en el mensaje central de la palabra de Dios, que es el reino de Dios. Es imposible, hermanos, que nosotros concluyamos que el cristianismo, el evangelio, es apolítico, que no tiene ninguna inclinación a la política. Hermanos, y de hecho el reino de Dios vino para quedarse y vino para dominar todos los otros reinos del mundo. No hay opción, hermanos, y tiene sus leyes. Alguna vez, hermanos, ustedes van a ser convocados a alguna reunión donde vamos a votar si queremos que Jesucristo sea el Rey de Reyes. No, hermanos, no se nos invitó. Simple y sencillamente se declaró que Él es el Rey de Reyes. Y parte de lo que nosotros proclamamos es que eso es así y lo vivimos con nuestra vida cotidiana. Durante los primeros 1250 años, hermanos, de la era cristiana ya, el pensamiento cristiano ha sido que el poder del Estado secular estuvo condicionado en gran manera por dos pasajes de la palabra de Dios. Y tomen nota, yo les invito a que por ahí hagan sus investigaciones. El primero de ellos está en Mateo capítulo 22. Hay un texto en Mateo 22 que dice que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta expresión, hermanos, ha jugado un papel increíblemente a través de los 20 siglos que han pasado y en el que estamos atravesando también. Y el segundo, que es el que vamos a exponer, es Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. El pasaje de Mateo que merece un trato especial y cuando tenga la oportunidad lo haremos, llegó a ayudarnos a nosotros precisamente para dividir los dos mundos, ¿sí? Aquí está César y hay que pagarle tributos y aquí está Dios y hay que adorarlo, ¿sí? Entonces, esta división que encontramos en este texto juega un papel muy importante a través de los siglos. Pero el pasaje, hermanos, que tenemos en este contexto tiene muchas cosas que enseñarnos hoy y yo les voy a invitar, por supuesto, a través de lo que voy a exponer, que viajen conmigo a través de los siglos. No vamos a poder avanzar mucho, pero lo que avancemos creo que nos va a ayudar a escuchar a otros cristianos luchando con este texto en particular. Tiene un significado universal, Romanos 13, y se refiere explícitamente al gobierno secular, o sea, nada tiene que ver con el gobierno de la iglesia, cuyo poder, nos dice, es algo legítimo que deriva de Dios y que debe de ser obedecido como si fuera una obligación religiosa. A ver, otra vez. ¿Significa que nosotros debemos de obedecer a AMLO?
Hermanos, el texto está diciendo que debemos de obedecer a AMLO, que debemos de obedecer a nuestro gobernador aquí en Chiapas, a nuestro presidente municipal. Eso es lo que está diciendo el texto. Empecemos a hablar un poquito, hermanos, en el contexto. Saben ustedes, esta carta se calcula que fue escrita entre el 55 y 56 después de Cristo. Pablo está en Cencrea, ya en Corinto, escribiendo. Tiene un secretario que se llama Tercio. Él está copiando lo que Pablo va a escribir, y Febe es la que va a llevar el rollo al viaje para llevarlo a las iglesias de Roma. Al mismo tiempo, hermanos, el emperador romano se llama Nerón. Pablo está escribiendo, y el que está sentado en el trono del imperio es Nerón. Yo no sé si alguna vez Pablo y Nerón se vieron de verdad físicamente cara a cara, pero la tradición cristiana dice que es Nerón quien mandó a cortar la cabeza del apóstol San Pablo. ¿Cómo ven este contexto, hermanos? Como para preguntarle después que le cortan la cabeza a Pablo, ¿verdad? Preguntarle: Pablo, ¿todavía escribirías Romanos 13? ¿Todavía lo escribirías? Este texto, hermanos, que tenemos, ustedes y yo, necesitamos escucharlo. Y creo yo que una de las tareas más grandes es escucharla no solos, incluso no solo en la congregación, no solo en la denominación, pero escucharla con los oídos de todos los cristianos que han vivido en otros tiempos y que nos han dejado a nosotros alguna opinión que podemos pesar en el día de hoy. Si este texto, hermanos, es verdad, el texto se pone más difícil si ustedes lo leen conmigo. ¿Lo leemos? ¿Ahí lo tienen? Permítanme. Mi Biblia ya no se quiere ir de este púlpito. Dice así Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No sé si está sonando el texto. ¿Sí? Mi esposa no está contento con su presidente, Donald Trump. Y yo soy de aquellos que, no sé si escucharon esta anécdota, que un americano le decía a un mexicano: en Estados Unidos nosotros de verdad tenemos libre expresión y podemos decirle lo que queramos al presidente y no nos meten a la cárcel. Y el mexicano dijo: también en México nosotros podemos decir todo lo que queramos del presidente americano y no nos meten a la cárcel. ¿Sí? Bueno, entonces mi esposa pone ahí al Trump y está hablando el Trump, y mi esposa está enojada por todo lo que está diciendo. ¡Ay! Y lo apaga de repente porque ya no lo puede escuchar. Bueno, yo me gozo, ¿verdad? Yo digo: sí, contra Trump todo, ¿verdad? ¿Qué les parece? Pero el texto 2, ¿quién propone que lo quitemos? Sí, ¿verdad? Traen tijeras, hermano, para quitarlo. De modo que si alguno se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. Ahí, mamita, y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es
Y no lo van a creer, hermanos, este texto. Sigo proponiendo, ¿verdad?, cortarlo, ponerle una franjita roja ahí, ¿verdad? Dice, porque es diácono de Dios. Así dice en griego. Es diácono, es miembro de la junta de la iglesia. Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Trump? ¿AMLO? ¿Servidor de Dios para tu bien? Pero si estos nos están arruinando, ¿verdad? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es otra vez, hermano, diácono de Dios. Ay, ay, ay. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque, ay, 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 otra vez está esa palabra. Ahora en griego cambió, dice, son leiturgoi. De ahí viene la palabra los liturgistas, los que hacen el programa, el hermano Octavio que hace el programa, ¿verdad? Los del grupo de alabanza. Eso es lo que está diciendo el texto, hermanos. Son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Cómo podemos escuchar un texto como esto, hermanos? En el contexto de Pablo ante Nerón, en el contexto del día de hoy, del pastor Freddy y AMLO, ¿sí? ¿Cómo podemos escuchar el texto? Mejor nos vamos al Salmo 23, hermano, y allá vamos a estar tranquilos, no vamos a estar pensando de estas cosas. Confieso, hermanos, que la historia en ocasiones para mí ha sido o fue cosa del pasado, algo que no quería saber. Y casi me pude escapar del seminario sin tomar historia de la iglesia, graduar y ser pastor sin historia de la iglesia. Pero alguien revisó mi transcrito y dijo, le falta historia de la iglesia, no puede graduar sin historia de la iglesia. Y ahí me tienen, hermanos, tomando clases de historia de la iglesia. Cuando terminé, me confirmó mi aborrecimiento a la historia de la iglesia. No quiero saber más de la historia. Pero esa es la actitud que tenemos en la iglesia, hermanos. Cuando estamos hablando de la historia, la mayoría de nosotros decimos, no, olvídese, no, vamos a la Biblia. Ahí la palabra de Dios es así. Ahí podemos, todo lo que guste. Sin embargo, hermanos, es la historia que de alguna manera nos va a ayudar a nosotros a tomar perspectiva. Para mí fue el hermano Ismael Amaya, profesor allá en Point Loma, que me cambió la vida. Y desde entonces he estado leyendo. Escuchemos, hermanos. Vamos a invitar a nuestros hermanos que nos ayuden en esta mañana para escuchar Romanos capítulo 13. Los padres apostólicos, ellos por alguna razón aparentemente no tienen ninguna pregunta sobre el texto de Romanos 13. No tienen ninguna pregunta. Y estoy hablando de Clemente de Roma, por ejemplo, el primer siglo, la Didache, el primer siglo, Ignacio de Antioquía, que muere en el 107, tampoco en lo que consideramos que son sus cartas, pero tienen algunas introducciones allí donde ya encontramos de los padres que nos indican que nosotros tenemos el deber de obediencia a los gobernantes seculares, porque bajo la inspiración de Mateo capítulo 22, así dice, hay que pagar al César lo que es del César, ¿sí? Y también lo que escribe el apóstol Pedro. Pero Pablo es ignorado, como que si no existiera, hermanos. Tantito más adelante empiezan los hermanos de la antigüedad a leer el texto. La epístola de Bernabé, de hecho, ya tiene una idea. Dice esto: sométete al Señor y también a tus señores. ¿Sí? Sométete al Señor y a los señores como a imagen de Dios, con modestia y temor.
pero son los apologistas, los que defendieron la fe cristiana, que son los primeros que se van a empezar a levantar a hablar. Justino Mártir, Tatiano, Teófilo. Teófilo dice lo siguiente: el rey no fue hecho para ser adorado. Está hablando del emperador. El rey no fue hecho para ser adorado, sino para ser honrado con un honor legítimo, porque no es un Dios, sino un hombre creado por Dios, no para ser adorado, sino para juzgar con justicia. En cierto modo, Dios le ha confiado la administración. Quizás sería de las primeras noticias de la lucha entre los cristianos, porque están leyendo su Biblia. La disputa fundamental que se va a llevar a cabo está entre el Imperio Romano y la Iglesia cristiana, porque la Iglesia cristiana se negó a identificar a los dos órdenes, sino los separó. El imperio exigía que la religión y el Estado estuvieran juntos, porque consideraban los emperadores que la religión era un factor que podía dividir el imperio, y no podían tener un imperio dividido, siendo que tenían enemigos por todas partes. Y también, especialmente a los cristianos, no les caían bien los cristianos, porque los cristianos al tiempo de ir a la guerra no querían ir a la guerra. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros defender un imperio sin gente que vaya pues a pelear? ¿Y qué va a pasar si todos se hacen cristianos? Pues no vamos a poder pelear, se va a acabar el imperio. Pero ya está esta lucha allí, esta división. Va a venir uno de los padres de la iglesia de nombre Irineo, a quien de verdad le debemos tanto. Dice él lo siguiente, y es interesante, pongan atención a lo que él escribió. El hombre llegó a un estado tan salvaje que incluso consideró a su hermano de sangre como un enemigo y vivió sin miedo en cada disturbio, asesinato y avaricia. Por tanto, Dios puso sobre él el temor humano, porque no conocía el temor de Dios, que sujetos al poder de los hombres y sujetos a sus leyes, los hombres pudieran llegar al menos a alguna justicia y ser moderados entre sí, temiendo la espada que fue puesto delante de ellos, como dijo el apóstol, no sin razón lleva la espada, porque es un ministro de Dios, un vengador para ejecutar ira sobre el que hace el mal. Escuchen a Irineo. ¿Alguna vez ustedes han pensado, no se les ha ocurrido, que qué pasaría si el narcotráfico dominara nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país? ¿Qué creen que pasaría, hermanos? ¿Qué si de repente no hubiera ninguna ley y los hombres pudieran hacer lo que les viniera en gana? ¿Qué creen que pasaría en nuestra sociedad? Bueno, eso es lo que está diciendo Irineo, ¿sí? El hombre sin ninguna ley se vuelve terriblemente salvaje. Y entonces Irineo está diciendo, la razón por qué tenemos un presidente, un gobernador, es precisamente porque si no lo tenemos, este México lindo y querido, hermanos, se vuelve pero algo terrible. Y si de repente vemos esto en pequeño, sí, en pequeño, cuando escuchamos de las balaceras que suceden allá en Sinaloa, ¿verdad? A mí me da pensar, Dios nos guarde, ojalá no lleguemos hasta ese punto. Con esto, Irineo nos dice que la razón por qué existe el gobierno es el pecado. La razón que existe eso es la maldad. La razón que existe esto es porque nosotros necesitamos tener algún temor, alguna clase de temor que nos mantenga en algún punto. Gobierno político, pues, como resultado del pecado,
como decía Irineo, no llega él a decir que es de origen diabólico. Sí, los gobernantes humanos pueden ser malos, pero deben de ser obedecidos porque su autoridad, al final de cuentas, proviene de Dios. Le voy a mencionar uno más. Tertuliano fue abogado, un gran cristiano, un gran defensor del cristianismo. Le debemos a él la palabra Trinidad, se la debemos a él. La palabra persona se la debemos a él, y hay un montón de herencias que vienen de él, de Tertuliano, una persona que amaba mucho al imperio, era ciudadano romano, de verdad. Él sentía que el imperio, por mucho que detestara su religión, veía un gran instrumento de la justicia de Dios y encontraba en este texto algo providencial de Dios y la justificación para su propio patriotismo. Viene otro padre, y lo voy a citar rápido porque queremos llegar al punto. Cipriano lo va a derivar de la gracia de Dios y dice: nos parece que difícilmente nosotros podemos tener un gobierno malo sin mitigación, sin que Dios en algún punto esté interviniendo para que también el gobierno no se vaya al fondo. Vienen otros padres como Orígenes y luego San Agustín. Pero algo sucedió en este periodo, hermanos, que cambió el pensamiento cristiano. Y fue que allá el ancestro de nuestro hermano Mauricio, ¿verdad? Constantino, ¿sí? Constantino se convirtió. Y ahora ustedes tienen un emperador cristiano. Su mamá, así como la mamá de nuestro ex gobernador, ¿verdad? Ella le gustaba hacer muchas cosas en favor de la gente que quería. Pero Constantino nos trajo a nosotros otra visión. ¿Y qué si nosotros los cristianos llegamos a tomar control del poder? ¿No nos va a ayudar eso, hermanos? Yo vine aquí en el segundo año del gobierno de Pablo y me acuerdo que estaba allá en las áreas de los campamentos y estaba escuchando a hermanos que decían: Pablo la tiene muy difícil, si no logra hacer algo de verdad, aquí se va a acabar su gobierno. Yo estaba escuchando, yo estaba recién llegado, no sabía de todas las cosas que estaban pasando. Hoy tenemos otra opinión, pero muchos cristianos pensaban que tan pronto nosotros tengamos como presidente un cristiano, como gobernador un cristiano, todas las cosas van a cambiar. Y qué triste es descubrir que no cambian. O si cambian, cambian un poquito, hermanos. Y entonces nos levantan muchas preguntas, ¿verdad? Y entonces aquellos cristianos, al ver que ahora tenemos un emperador cristiano, empiezan a hablar, hermanos. Atanasio, uno de los padres de la iglesia importantes, dijo: Dios ha puesto en tus manos el reino, a nosotros nos ha confiado los asuntos de la iglesia. Vean los dos gobiernos, ¿verdad? Y así como el que quisiera robarte el imperio resistiría la ordenanza de Dios, así también teme de tu parte, no sea que el asumir a usted mismo el gobierno de la iglesia se vuelva culpable de una gran ofensa. O sea, déjame en paz, le está diciendo, ¿verdad? Está escrito: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por tanto, tampoco se nos permite ejercer un gobierno terrenal, ni usted, Señor, autoridad para quemar incienso. Atanasio está diciendo: quédense allí, eres cristiano, gloria a Dios, pero no te metas con la iglesia, ¿sí? Déjanos en paz aquí. Y bueno, tenemos otros personajes y quiero concluir con quizás la persona más brillante al respecto. Se llama Juan Crisóstomo, el boca de oro le decían a él, ¿verdad? Escribe lo siguiente, y de hecho él predicó un sermón, una homilía de Romanos 13,
que es un tratado brillante, quizás diríamos nosotros lo mejor que hay del cristianismo respecto a esto. Escribe: para mostrar que estos reglamentos son para todos, incluso los sacerdotes, él ha dejado esto en claro desde el principio, diciendo como sigue: que toda alma esté sujeta a los poderes superiores, incluso si eres un apóstol o un evangelista o un profeta, en la medida en que esta sujeción no es subversiva a la religión. Y él no dice simplemente obedecer, sino estar sujeto. Y el primer reclamo de tal promulgación, que tal promulgación tiene sobre nosotros, y el razonamiento que conviene a los fieles, es que todo esto es designado por Dios, porque no hay poder sino de Dios. Y otra declaración de él es: no estoy ahora hablando sobre gobernantes individuales, sino sobre el asunto en sí mismo. Con esto, estas declaraciones, la iglesia se dio una oportunidad que es la que creo yo que ustedes y yo necesitamos oír y empezar a aplicar a nuestra vida. Porque con Crisóstomo se nos dice que el puesto de presidente de la República que hoy tiene AMLO, ese puesto es de Dios. Escúchenme bien, voy a repetirlo porque esto es importantísimo. El puesto de presidente de la República, eso lo dio Dios, y por lo tanto tenemos que sujetarnos a eso. Pero no significa que AMLO, que está ahí, es la persona correcta necesariamente. Escuchen bien la división que hay, porque esto que estoy diciendo aquí, hermanos, ojalá lo pudiera escribir en sus mentes, en sus corazones, porque yo creo que el puesto de pastor, eso lo escogió Dios. Pero todos los que estamos como pastores, no necesariamente llenamos el llamamiento que está allí. No sé si me queda claro para ustedes, hermanos. Porque algunos de nosotros, ¿sí?, nos vamos siguiendo un ciego. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que un guía ciego, cuando es seguido, cae el ciego que dirige, ¿y quién más? Y todos los que le siguen. Todos los que le siguen. Yo veo, yo veo a toda la iglesia, hermanos, pensando, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con estas cosas? Y creo yo que finalmente con Juan Crisóstomo llegamos al punto. Usted y yo tenemos la palabra de Dios como guía. Usted y yo necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Pero eso nos hace personas críticas de todos los lugares que son ocupados por las personas, en cualquier nivel y en cualquier lugar, para que nosotros no seamos como ciegos siguiendo a ciegos, hermanos. Para que nosotros de verdad entendamos que tenemos una tremenda responsabilidad de que nosotros seamos guiados de la mano del Espíritu de Dios en toda nuestra vida. Para que tengamos la libertad de expresarnos. Estoy a favor, estoy en contra. No estoy totalmente convencido por la opinión de estas personas. Creo yo que con esto de verdad nos ayuda tremendamente. Miren lo que escribe Crisóstomo. Aquí, como en todos los casos, no es el camino de un favor que les obedecemos, sino por camino de una deuda. Miren el versículo 7: pagad a todos lo que debéis. ¿Y qué le debo a AMLO? ¿Qué le debo? Dice el texto: al que tributo,
tributo. ¿Está bien, hermanos? Después de haber pagado mis tributos, ahora agarro una piedra y estoy listo para decir: muera el gobierno. No sé si me explico. No el puesto. Esta persona que debería de guiarse por la justicia y no por la injusticia, que debería de guiarse por el orden y no por el desorden, por ver por el bienestar de su pueblo y no por el bienestar propio, que son algunas de las calamidades que nosotros sufrimos. Este texto, si no lo escuchamos bien, de repente nos amansa al punto que todo mundo nos pisotea, hermanos. Todo mundo nos pisotea. No podemos hablar, no podemos expresarnos porque es el ungido de Dios. Yo soy pastor, hermano, yo no quiero que me tiren piedras, por favor, guárdeselas. ¿Sí? No quiero que me tiren piedra, pero tampoco quiero que el pueblo piense que no tiene voz ni voto para expresar lo que es como un hijo y como una hija de Dios. De nuevo le cito a Crisóstomo. Dice: porque como si privas a un barco de un timonel, hundes al barco. Si un barco, ¿verdad?, le quitan el timón, queda a la deriva y se hunde. Debe de tener un timón. Y el que esté detrás del timón debe de ser una persona que sepa cómo conducir su barco. Sigue escribiendo. Dice: si quitas al general del ejército, entregas a los soldados atados al enemigo. No queremos eso. Queremos un general que nos dirija y que nos lleve a la victoria. Eso es lo que queremos. Amén, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo: así que si quitas a los gobernantes del Estado, viviremos una vida más irracional que las bestias. ¿Sí? A veces tenemos que decir: es mejor un mal gobierno que no gobierno. Definitivamente. Y finalmente, dice Crisóstomo, y me gusta esto: este texto nos invita a nosotros los cristianos, y asumo que todos los que estamos hoy somos cristianos, hermanos, nos invita para que nosotros seamos completamente cristianos, para vivir una vida por encima de las leyes de este mundo. Me gusta eso. Martín Lutero decía: ¿sí?, llenos del Espíritu de Dios, nosotros podemos escribir mejores 10 mandamientos. ¿Cómo lo escuchan? Podemos escribir mejores 10 mandamientos llenos del Espíritu. Una vida de verdad recta delante de nuestro Dios no solamente cumple las leyes, sino que las trasciende. Por lo cual, de verdad, si nosotros viviéramos el cristianismo a su altura, no necesitaríamos ni presidente, ni gobernador, ni nada, hermanos, porque nosotros no necesitaríamos el temor que me va a agarrar la policía y cosas así, ¿verdad? Ambrosio escribe: por tanto, no haya falla en el oficio, sino en el ministro. No es la ordenanza de Dios que puede desagradar, sino el acto del ministro. ¿Sí? Yo creo que es una lección grande, espiritual, a través de los años, leer este texto y ver la naturaleza, porque aunque no lo crean, algo que traía dentro de mí era de verdad rebeldía. Y ya de cristiano, estando en el seminario, cualquier cosita de verdad era de esos de armas tomar. Y cuando veo algo de mi herencia, pues descubro que allá atrás, vengo de gente que de verdad no quiere someterse a las leyes. Pero escuchar el Evangelio, el desafío más grande realmente no es saber si podemos poner un mejor presidente, sino si podemos desarrollar un mejor ciudadano entre nosotros mismos. ¿Pueden decir amén a eso, hermanos?
Sí, la tarea grande es si ustedes y yo podemos ser ciudadanos mexicanos, ¿sí?, que trascienda las leyes de México, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Ese es el desafío, y ese desafío a mí me encanta, me gusta. Yo quiero decir amén, amén. Señor les bendiga, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a